ya está con nosotros Diego Sempol, quien es docente de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y también militante de Ovejas Negras, este colectivo que defiende los derechos de personas gay, lesbianas y trans. Diego, un placer que estés con nosotros aquí en Tiempo Activo. Gracias, Pilar. Realmente queríamos preguntarte sobre cómo es llegar a la vejez de personas que son trans, gays o lesbianas. ¿Tiene alguna particularidad respecto a la vejez de cualquier persona, en este caso heterosexual? Sí, tiene su particularidad y está centrada básicamente en que las dificultades que han acompañado toda su vida durante la tercera edad se agravan significativamente. O sea, generalmente las personas que pasan a la vejez, sean heterosexuales o no, uno ve que se rompen las redes sociales, uno ve que la persona como comienza a tener problemas de autocuidado y entonces necesita de terceros que lo asistan. En el caso de muchos gays, muchas lesbianas, ni que hablaba de la población trans, muchas veces esta generación que vivió los 40 años durante la dictadura y que ahora tiene 60, 70 años, lo que enfrenta es que no tiene estructuras familiares organizadas y esto genera que además no tenga redes sociales porque muchas veces no negoció su orientación sexual, no salió del armario, entonces esto constringió mucho significativamente su capacidad de construir amigos o redes sociales y enfrenta la vejez mucho más solo, con muchas más dificultades, y esto además lo que implica es que también los problemas normales que se tiene de acceso a la salud, acá cuando precisamente hay más interacción, porque cuando la persona más envejece, generalmente más interacción hay entre el usuario y el sistema de salud. También esta situación se agrava, porque muchas veces no sabe cómo trabajar los problemas específicos que tiene por su orientación sexual, ni que hablar, por ejemplo, del acceso de la población trans. Hay muchas barreras para que la población trans acceda a los servicios de salud, y en el caso de la vejez, cuando son... acá también había que reconceptualizar la idea de vejez, porque, por ejemplo, el promedio de vida de la población trans en Uruguay es mucho más bajo que la de un heterosexual blanco. Más o menos el promedio de vida de la población heterosexual está en el torno de los 75 años. En el caso de las trans ronda los 50, 55 años. ¿Y por qué tanta diferencia? Y esto tiene que ver por las condiciones de vulnerabilidad en las que se vive la población trans. O sea, están tempranamente vinculadas al comercio sexual, muchas veces son expulsadas de sus propias casas a los 12 o 13 años, están expuestas a violencia social mucho más que otros grupos poblacionales y a violencia institucional también. Y esto hace que conjuntamente muchas de ellas, al estar vinculadas al comercio sexual, viven con VIH, no acceden a la medicación o no pueden sostenerla en el tiempo, hace que el promedio de vida sea muchísimo más bajo. Eso sin recordar lo que fue el año pasado en el interior, en la cantidad de casos de muertes, ¿no? Jóvenes, exacto. En el caso de los trans. Ahí está. En el 2012 se asesinaron, por ejemplo, a cinco mujeres trans, y esto es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, esta violencia social a personas que están de repente en situación de vulnerabilidad y son como mucho más fácilmente objetivo de agresiones de todo tipo. Ahora vamos a hablar de lo que es el plan de vejez, que tiene un capítulo con respecto a las personas gays, lesbianas y trans. Pero tocaste un tema antes que está vinculado con la vejez, es decir, los que no salieron del armario. Es decir, estamos más acostumbrados a ver que se muestran personas jóvenes que puedan tener una orientación homosexual. No estamos acostumbrados tantos a los más grandes, es decir, ¿cómo se vive ese, hay más nivel de secretismo, me imagino? Mucho más había. Sí, no, sigue habiendo mucho más nivel de secretismo y además muchas veces la generación que tiene 60, 70 años aprendió a vivir así y es muy difícil realmente cambiar eso. En Estados Unidos se han hecho estudios muy interesantes donde se comparan poblaciones de tercera edad, gays y lesbianas, que salieron del armario con poblaciones que no salieron. Y se encuentra que hay una altísima cantidad, mucho mayor, o sea, mucho más frecuente las enfermedades mentales en aquellas poblaciones que no salieron del armario. Las redes sociales están muchísimo más limitadas, la mayoría tramita problemas de depresión, trastornos de ansiedad muy graves, o sea que en realidad es mucho más saludable en términos psíquicos estar fuera del armario que estar dentro. Esta generación, por las condiciones sociales en las que nació, en las que creció y se socializó, no le permitieron, no tuvo oportunidad de salir del armario. Pensemos que es una población que de repente vivió su juventud durante la dictadura.
Durante la dictadura de nuestro país se persiguió específicamente a gays, lesbianas y trans y fueron objetos de fuerte represión estatal. Entonces, en esos contextos fue muy imposible para esta gente salir del armario y después aprendieron a vivir así, lo cual hace que hoy por hoy esté muy empobrecida su posibilidad de poder cambiar. Es muy difícil cambiar a los 65 años la forma en que yo me relacioné con el mundo, mi familia y todo mi entorno. Y enfrentarse en ese momento a su familia, ¿no? Además. Que es otra edad. De todos modos hay una situación de discriminación, ¿no?, social que viven estas personas y se planteó en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que fue presentado en el 2012 y que rige hasta el 2015. Y allí me llamó la atención cuando estaba leyendo todo, ¿no?, el compromiso de apoyar las investigaciones sobre identidades de género y orientaciones sexuales en distintas factores, digamos, distintos estamentos como la formación, la trayectoria laboral. ¿De esto se ha hecho algo? Sí, el Instituto de Ciencia Política hizo un convenio con el MIDES y en el marco de ese convenio se generó toda una línea de investigación, que una de las líneas fue precisamente diversidad sexual y tercera edad. La investigadora es la licenciada Maya Calvo, ya entregó el artículo, ya lo publicamos, de hecho el libro se llama Políticas Públicas y Diversidad Sexual, y Maya Calvo aborda todas estas dimensiones problemáticas. Y ella precisamente una de las cosas que plantea para la población trans es repensar a partir de qué edad empezamos a hablar de vejez. Normalmente para la población uruguaya se empieza a hablar a partir de la jubilación. En el caso de la población trans no tiene trabajo formal, no tiene acceso a la jubilación y en realidad la desvinculación del comercio sexual comienza mucho más tempranamente, a partir de los 40 años. Y como el promedio de vida de la población trans es mucho más bajo, en realidad tendríamos que hablar o repensar la categoría vejez para este grupo poblacional hoy por hoy entre los 40 y 50 años. Porque además todas las vulnerabilidades... Casi 20 años antes que el resto, porque estamos hablando de 60, 65 para el resto de la población. Exactamente. Y además todas las vulnerabilidades físicas que tiene, por ejemplo, la transformación del cuerpo en forma no medicalizada, hace que haya un deterioro corporal mucho más temprano. En el caso para la población gay, ella encontró, por ejemplo, que hay un eje muy importante sobre violencia. La población de tercera edad gay es objeto de mucho asalto en encuentros sexuales furtivos o es objeto de muchos tipos de violencia. Y como está en el armario, tiene enormes dificultades para hacer las denuncias en la policía. La población los delincuentes saben esto y por eso eligen especialmente a este grupo para asaltarlo o robarlo. En la medida que está muy claro que no va a haber casi la posibilidad de una denuncia policial. Claro. En el caso de las lesbianas están todos los problemas de salud específicos que muchas veces el ginecólogo en la intervención que hace utiliza protocolos para población heterosexual y no da espacios para que la usuaria pueda visibilizar su diferencia, su orientación sexual y explicar su propio recorrido biográfico y en función de eso muchas veces se producen situaciones de mala praxis. Claro, ¿y qué tipo de enfermedades tienen distintas que...? Por ejemplo, el papiloma humano es un problema muy frecuente entre las mujeres y muy frecuente entre las lesbianas, porque precisamente como el sistema de salud no genera condones para mujeres, casi no los distribuye y es de muy difícil acceso en el sistema privado incluso, esto genera que muchas lesbianas se contagien de papiloma humano, lo cual tiene una altísima prevalencia con cáncer. Generalmente la presunción social y sanitaria es que si no hay sexo entre un hombre y una mujer, no hay sexo. Y entonces, por lo tanto, no se piensan barreras o métodos de protección en el terreno de la sexualidad que incluyan el deseo entre dos mujeres. Claro, y si hablas de políticas públicas, que fue también el eje de este trabajo, es decir, ¿cuáles son las protecciones, cuáles son las recomendaciones para trabajar en los que ya entraron a la vejez y en los que ya van a entrar? Sí, una de las principales recomendaciones es que el Sistema Nacional de Cuidados de alguna forma incluya toda la dimensión de la diversidad sexual, capacitar a las personas que van a trabajar en el Sistema Nacional de Cuidados para trabajar en un abordaje que no sea discriminatorio, tener toda una línea de trabajo específica para la población trans, que de alguna forma sea como multiimpacto, porque mucha población trans a la vejez pierde además su situación de vivienda, queda en situación de calle, entonces hay que pensar como un plan
plan para la vejez, para la población trans, que tome una cantidad de dimensiones. La sanitaria, que es muy importante y que además pensemos, por ejemplo, que mucha gente se interviene su cuerpo con silicona industrial o aceite de avión, y esto genera enormes consecuencias de salud que se agravan a los 40 y 50 años, o sea que hay que pensar todo un paquete sanitario bien fuerte y después todo un paquete que tenga que ver con integración social y un paquete que tenga que resolver las cuestiones más mínimas, o sea, comida, vivienda, que de alguna forma, o sea, ya hay que hacer una cosa muy protegida. En el caso de la población gay y la población lesbiana, generar espacios amigables para de alguna forma romper el aislamiento en que muchos gays y muchas lesbianas se encuentran después de los 50, 60 años. ¿Y por dónde irían esos espacios amigables? Porque he leído propuestas de decir, bueno, residencias que sean exclusivas para personas gay y lesbianas. Y me parece que no puede no ser la solución, porque los aparta, los discrimina de alguna manera. Y además, como esta población en muchos sentidos sigue todavía dentro del armario, va a mirar con muy malos ojos ir a un lugar en el cual se lo marca específicamente en función de su identidad sexual. Lo que hay que hacer es, en estas residencias o que se generen espacios de contención, es que haya como programas específicos que trabajen los problemas de discriminación que pueden surgir intracomunitariamente, porque en realidad la vida cotidiana de la tercera edad está muy marcada por estos prejuicios. Entonces hay que generar como un protocolo de cuidado, evitar que la persona dentro de la residencia vuelva a ser marginada, vuelva a ser aislada y de alguna forma promover dinámicas que hagan circular nuevas ideas sobre la diversidad social y la diversidad sexual que puedan desarticular, aunque sea provisoriamente, las cuestiones más graves de discriminación. Vos que sos un militante de esta causa, ¿no?, de los derechos de personas gays y lesbianas, ¿no? ¿Dónde reclamar, dónde consultar, dónde puedan ir a recurrir, en este caso, personas que ya se encuentren en estos casos? ¿En situación de tercera edad, decís tú? En situación de tercera edad o capaz que familiares que dicen, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Porque sé que capaz que no lo ha dicho, pero yo sé que está en esta situación. Yo les diría que la mejor recomendación en este caso es consultar en el MIDES, el Departamento de Políticas Transversales, porque precisamente es este departamento el que de alguna forma está concentrando toda la información sobre las transformaciones en las políticas sociales y está muy al tanto de este cruce entre política social y diversidad sexual. Entonces te puede orientar a nivel local. O sea, me están viendo en Artigas, si quiero saber qué pasa en Artigas, es el lugar para consultar, porque ellos tienen la información de qué pasa en Artigas, qué pasa en Rivera, qué pasa en Maldonado, qué pasa en Montevideo. ¿Hay diferencias entre Montevideo y el interior con respecto a estas situaciones? Sí, hay diferencias porque en general en Montevideo hay como más alternativas de sociabilidad para incluso la gente de la tercera edad. Hay un problema de discriminación intracomunitaria, ¿no?, que eso también es muy claro. Si bien, por ejemplo, acá hay lugares de encuentro nocturnos en los cuales de alguna forma se puede construir algo de red, es verdad que hay mucha discriminación intracomunitaria, pero esos lugares ni siquiera existen en el interior del país. Entonces, el gay o la lesbiana en el interior está todavía mucho más condenado al aislamiento social. Bueno, para abrir los ojos y evitar situaciones, ¿no?, que a veces todos las generamos de discriminación. Diego Sempol, muchísimas gracias por habernos contado y aportado tu experiencia y tu trabajo también desde la universidad y desde la militancia para estos temas. Gracias a vos, Pilar. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos en una semana con más Tiempo Activo y otros temas. Pase muy bien.